Fiscal es una de esas empresas que a nivel digital revolucionaron el sector de la fiscalidad y que pues tuvieron muchísimos fans. Ahora bien, la gente muchas veces ve lo que hay fuera, lo que es todo el frontend, pero ¿realmente el embudo de Fiscal es tan rentable como se ve desde fuera? ¿Realmente Fiscal vende tanto como cualquier persona que los vea desde fuera puede llegar a pensar? Bien, esa es la respuesta que vamos a encontrar en este vídeo porque vamos a analizar su embudo desde el principio hasta el final y vamos a llegar a una conclusión bastante sólida. Entonces, yo, como podéis ver, estoy aquí detrás bueno, aquí detrás mío hay el Ads Library, es decir, que están los anuncios de Fiscal, entonces vamos a analizar ese embudo, pero antes vamos a definir unos cuantos criterios para poder saber y interpretar los copies que ellos tienen con lo que nosotros hemos analizado anteriormente, que básicamente es el ICP que tenemos, qué criterios de cualificación debe cumplir ese cliente ideal y con qué objeciones va a venir esa persona a la llamada, porque como podéis ver, todos los anuncios te llevan a ver más, te llevan a un VSL, entonces ya sabemos que están utilizando un VSL funnel, que a medida que vayamos avanzando vais a entender el por qué creo que no es el mejor sistema porque faltan muchos ángulos por tocar y que esa persona llegue nutrida a la llamada. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es su cliente ideal. ¿Quién es su cliente ideal? Aquí podemos pensar en un análisis muy superficial de que su cliente ideal es cualquier persona que tenga una empresa o cualquier persona que sea autónoma. Y sí y no, porque tenemos que entender que el ticket que vende es de 3.000 euros por una consultoría fiscal. Entonces, sabiendo que su promesa es que te ahorran un 10% garantizado por contrato, ¿sí? 10% garantizada, esa es su promesa, tenemos que saber que si a alguien le ahorramos un 10%, recupere la inversión. Y no solo la recupere, porque para recuperar la inversión te quedas como estás y no haces nada y no te metes en jaleos, sino que además consigues ahorrar más dinero de lo que te cuesta, básicamente, ¿no? Simple. Entonces, cualquier persona cualificada va a ser alguien que cumpla estos parámetros. Y para ello, ya me he preparado esto porque si no, obviamente iba a tardar un montón, he utilizado a Claude y le he preguntado lo siguiente, ¿vale? ¿Cuál es el criterio de cualificación económica que debo tener en mi consultoría fiscal para que a mi lead le salga a cuenta pagarme? Mi ticket son 3.000 euros, prometo un ahorro de un 10% mínimo garantizado por contrato y la media está en torno al 25%, o sea, sobre impuestos, ¿vale? Mi ICP son autónomos y sociedades limitadas y le hago las siguientes dos preguntas. Y es, ¿un autónomo cuánto debe tener de beneficio para que mi servicio le salga rentable? Y la misma pregunta para las sociedades limitadas que obviamente pues tienen un régimen tributario distinto. Y con esas preguntas sobre la cualificación que deben tener, con esas preguntas yo sabré la cualificación que deben tener. Y también le digo, y es importante, que yo solo le doy la consultoría fiscal, que las herramientas que yo le explique no las aplico. Así que ellos deben seguir con su gestor, para que no piensen que su gestor se lo ahorran, porque eso también lo podría llegar a pensar. Y me pregunta el 10% sobre cuánto es, el 10% sobre lo que paga de impuestos. Es decir, que si está en un IRPF pagando 5.000 euros, lo que yo le ahorraría en ese supuesto caso sería 500 euros y obviamente no le saldría a cuenta. Y me ha dado los datos muy bien calculados, por cierto, y lo que me dice es que si eres autónomo, hay un break-even de media al 25%, es decir, ese 25% de media, cuando está ganando 47.000 euros de beneficio neto. ¿Sí? Espero que esto se entienda. Es decir, que cuando una persona recibe para su bolsillo 47.000 euros antes de impuestos, es cuando, si le ahorramos el 25%, ya le estamos ahorrando 3.000 euros. ¿Vale? Entonces, realmente alguien de 47.000 euros podría tener dudas de si pagar el servicio o no. Y el que gana más de 88.000 euros como autónomo paga ya 30.000 euros de IRPF y el 10%, por tanto, son 3.000 euros. Es decir, alguien que paga más de 88.000 euros va a garantizar, tiene garantizado ese contrato que le van a ahorrar un 10% y le va a salir a cuenta. Es decir, que esos 3.000 euros que paga por el servicio los va a rentabilizar porque va a pagar o 3.000 euros menos de impuestos si está en esos 88.000 o a medida que vaya ganando más de 88.000 euros, es decir, cada euro más, se ahorra mínimo un 10%, entonces le sale a cuenta. Entonces, para dejarte de líos, ya yo lo que haría personalmente es cualificar a personas que están por encima de los 100.000 euros, sí o sí. Porque el que está en 88.000, un autónomo con más de 88.000 te va a decir, hostia, es que para pagarte 3.000 euros y que me garantices que me quedo en 3.000, pues para eso no muevo nada.
Y sé que puede parecer una tontería, pero estamos hablando de fiscalidad y la gente tiene mucho miedo. Luego hablaremos de esas posibles objeciones, ¿vale? Entonces, vamos con las sociedades. Las sociedades, en su caso, tienen el break-even de media cuando están por encima de 48.000 euros de beneficio y cuando están por encima de los 120.000 euros de beneficio, ¿vale? Hablo del 25%, no voy a entrar mucho en detalle en esto del 25 y 23. Pero estos son los criterios de cualificación para las SLs, ¿vale? Es decir, que realmente yo no llevaría llamada a una SL que está por debajo de los 120.000 euros, lo digo sinceramente, ¿ok? Bien. Dicho esto, vamos a volver a la biblioteca de anuncios, pero vamos aquí a apuntar los criterios de cualificación. Hemos dicho que autónomos por encima de los, hemos dicho 100.000, ¿vale? Y SLs por encima de los 120.000, ¿vale? 120K. Toda mi comunicación tiene que ir dirigida para que solo estas personas me entren a llamada. Y en el embudo es así, ¿vale? Anuncio, VSL, de la VSL le hacen una llamada de triaje y de la llamada de triaje lo que hacen es la llamada con el closer. Cuanto antes me quiten en medio a la gente que no cumple estos parámetros, mejor. Es decir, que se los filtro en el anuncio es mucho mejor porque los datos posteriores van a ser mucho más efectivos. ¿Me explico? Entonces, eso es súper importante. Vale, los criterios de cualificación son estos, ¿vale? Que lo pongo aquí. Y ahora yo quiero saber qué objeciones tengo que resolver antes de que lleguen a llamada, porque eso es muy importante. Y la objeción más importante que tengo que resolver es con Hacienda, y es que todo el mundo escucha día tras día noticias en la calle que Hacienda es devastadora, que Hacienda es una mafia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú me vas a vender una consultoría fiscal en la cual me dices que me vas a ahorrar mínimo un 10% garantizado, yo voy a pensar, vale, pero ¿hasta qué punto esto es legal? ¿Qué seguridad tengo yo ante Hacienda? Hacienda puede hacerme inspecciones porque me están diciendo que me pueden hacer inspecciones, haga las cosas bien o haga las cosas mal. Entonces, van a pensar, vale, por mucho que tú me ahorres y que sea legal, incluso aunque sea legal, en el supuesto de lo que me estás diciendo sea legal, que obviamente pues lo es, no lo niego, pero en el supuesto que sea legal, yo he pensado como empresario, si me ahorro dinero y me estáis diciendo que Hacienda me puede inspeccionar, decir que me multan a pesar de que yo tenga la razón y que si no vamos a juicio y hasta dentro de 5 años no me devuelven el dinero y que si no quiero ir a juicio pues pago una cantidad que ellos me dicen, me conviene arriesgar todo lo que he trabajado por ahorrarme, ¿qué? 5.000, 6.000, 12.000 euros. ¿Realmente me conviene exponerme a eso? Esa es la objeción clave que hay que pensar en fiscalía dentro de España, ¿vale? Estamos hablando dentro del contexto de España. Entonces, vamos a analizar la comunicación porque obviamente, a mi forma de entender este sector, la comunicación tiene que ser conservadora, porque si yo a alguien que está acostumbrado a pagar impuestos, ahora de repente le digo que es tonto por no ahorrarse 25%, va a decir, hostia, llevo 10 años siendo un idiota y pagando todo lo que me han dicho cuando se puede hacer algo no me cuadra, hay algo que no acaba de encajar, ya sea por una cuestión de ego o sea por una cuestión de inseguridad. Esto pues cada persona será diferente, ¿ok? Entonces vamos a analizar el embudo y vamos a ver hasta qué punto la conversación mental que tienen con el cliente, con los copies, con los mensajes, cumple estas características, ¿ok? Que por cierto, antes de pasar al punto, ¿cómo se resuelve esto? Pues realmente solo hay una manera, que es con casos de éxito que sean idénticos a la persona. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es decir, que si me viene una persona de e-commerce que tiene un e-commerce, le tengo que mostrar casos de éxito que sean de e-commerce. Si me viene una persona que tiene, yo qué sé, una pastelería, le tengo que enseñar cómo tengo 80 casos similares de pastelerías como la suya. Y así sucesivamente. Entonces, sabiendo en el punto en el que están, sabiendo que tienen pasta para invertir en anuncios porque son una marca reconocida, digamos, en el mundo de los negocios, yo lo que haría sería diferentes embudos para diferenciar a todos ellos. Es decir, por ejemplo, haría uno para negocios digitales. Haría uno para negocios. Ahora estoy poniendo ejemplos, simplemente. A lo mejor no lo haría así si lo pienso más en detalle, pero quiero que quede claro el concepto de que es uno para negocios digitales, otro embudo para negocios
físicos, y lo especificaría, negocios físicos de la construcción. Otros para negocios físicos de X, ¿vale? Es decir, lo anicharía y haría diferentes pequeños embudos y obviamente explotaría el que más me funcione. Obviamente el que no me está siendo rentable lo quitaría. Sí, eso es lo que yo haría. Ahora vamos a analizar un par de anuncios y luego vamos a ir analizando cada etapa del embudo, ¿vale? El copy aquí lo que te dice es básicamente: autónomo o empresario que estás cansado de ver cómo te quitan la mitad de lo que ganas cada mes, te enseñamos cómo puedes reducir tus impuestos hasta en un 50%. Vale, acordaros que nosotros hemos dicho que nuestros criterios de cualificación son estos. Aquí, autónomo o empresario. Aquí ya no están cualificando por facturación, con lo cual ya se les va a colar mierda. Vamos a escuchar el copy igualmente, o sea, vamos a escuchar el audio, ¿vale? Y hasta un 50%. Es lo que hemos dicho, es que ya chirría un poco. Que no digo que sea mentira, que puede ser verdad. Yo lo único que estoy es poniéndome en la mente de la persona que quiere pagar menos impuestos y lleva 15 años pagando una barbaridad, o 5 años o los que lleve, ¿vale? Entonces vamos a escuchar un poquito. Llevo 6 años con una SL, pago más del 45% en impuestos y mi gestor me dice que es lo normal. ¿De verdad no hay otra alternativa? Entiendo tu preocupación. Vale, esta está bastante guay porque ya sitúas a una SL que está con una SL pago más del 45% de impuestos. Está bien y está mal porque realmente una SL nunca va a pagar más de un 45% en impuestos, porque una SL lo que paga son 25% de impuestos. Esto tendrían que revisarlo, ¿vale? Pero entiendo que lo que dice es que se pone en una nómina dentro de esa SL que supera el 45% de IRPF, ¿vale? Pero esto está guay porque aquí sí que cualificas, porque estás diciendo, vale, alguien que paga más de un 45% de impuestos solo puede ser alguien que cumple los criterios de cualificación que hemos dicho antes. 6 años con una SL, pago más del 45% en impuestos y mi gestor me dice que es lo normal. ¿De verdad no hay otra alternativa? Entiendo tu preocupación. Porque en España la diferencia entre tener... Y el tema aquí, ¿vale? Aunque esté bien hecho el criterio de cualificación, hay que entender una cosa. Yo he hecho bastantes llamadas de venta a nivel fiscal. La mayoría de gente no sabe lo que gana y lo que paga. Aunque parezca contraproducente, cualquier persona que tenga un negocio que haya hecho llamadas de fiscalidad se da cuenta que no tienen muy claro los números, no tienen claro cuánto pagan de IRPF o cuánto pagan de sociedades. Entonces, en mi opinión, hay que ser muy específico a la hora de utilizar los criterios de cualificación, ¿vale? Tener la estructura fiscal correcta o la incorrecta son miles de euros al año que te quedas tú o le regalas a Hacienda. Pero siempre te dicen lo mismo, que dejarte la mitad de lo que ganas en impuestos es normal, que un holding es solo para grandes empresas y que con una SL ya vas bien. Y tú te lo crees, hasta que abres la carta de Hacienda y te preguntas, ¿para qué estás trabajando? Dime una cosa, ¿conoces las alternativas legales que tienes para pagar menos impuestos? ¿Sabes si te sale a cuenta seguir como autónomo o pasar a una SL? ¿O qué estructura? Vale, aquí tocan un ángulo de contenido que es muy, muy bueno, realmente, que es el ángulo de, oye, llevo pagando mucho tiempo impuestos y mi gestor no me da una solución. Y aquí nos vamos a encontrar que está muy bien el ángulo, pero nos vamos a encontrar con este problema, que la objeción a resolver va a ser la de, coño, llevo 5 años pagando y tú de repente me dices que me puedo ahorrar la mitad. O yo he sido muy tonto todo este tiempo y me da cosa pagarte por mi ego, o no te creo, porque me está diciendo todos los gestores a los que he ido me han dicho que no, y ahora de repente tú tienes la solución mágica. Entonces, como digo, casos de éxito idénticos, ¿vale? Vamos a acabar de verlo. Legal te permite pagar el mínimo con tu facturación. Y si tienes una SL, ¿sabes cuánto te ahorrarías con un holding para reinvertir sin que Hacienda te cruja impuestos cada vez que mueves un euro? Si quieres conocer estas respuestas, debes ver este vídeo. En menos de 7 minutos entenderás qué estructura fiscal te conviene y cuánto puedes ahorrarte en impuestos cada año. Para verlo, pulsa aquí abajo. Vale, no está mal este anuncio, insisto con lo del 25%, o sea, una SL no va a pagar más de un 25%, entonces chirrea un poco esta parte. Aún así el ángulo de contenido está muy bien, aunque creo que van a clicar más de las personas que cualifican por lo que hemos ido comentando, ¿vale? Vamos a ver algún otro vídeo. Tú te dejas los cuernos trabajando y Hacienda se gasta tu pasta en chorradas mientras tú las pasas canutas para pagar las nóminas. Y la solución no es meter tu vida en una maleta y salir de España para pagar menos impuestos. Hay formas de organizar tu empresa que te ahorran un dineral y que son completamente legales. El problema es que nadie te las cuenta. Ni el Estado porque no es tonto y prefiere que sigas pagando, ni tu gestor porque no sabe aplicarlas o no le sale rentable complicarse la vida por ti. Te hablo de estructuras fiscales como un holding, una AIE o una patrimonial. O simplemente reestructurar tu negocio de una forma que muy pocos gestores conocen. Estructuras que puedes aplicar aunque no seas una empresa gigante ni factures millones. En Fiscal hemos preparado un vídeo gratuito. Vale, quiero que nos quedemos con esta parte de aquí, ¿eh?
Estructuras que puedes aplicar aunque no seas una empresa gigante ni factures millones. En Fiscal hemos... Literalmente lo que ha hecho es rebajar los criterios de cualificación. Entiendo lo que diga, que no factures millones, pero la manera de decirlo es como, aunque seas una SL que factura, que gana 40.000 euros, también te podemos ayudar. Entonces, el copy ahí lo cambiaría, simplemente. Pero el ángulo de contenido es el mismo. Tocan el dolor de que su gestor no les hace ni caso, básicamente, a pesar de que paguen mucho. Que eso está fenomenal, la verdad. Hemos preparado un vídeo gratuito donde te explicamos cómo funciona cada una de estas estructuras, cuánto puedes llegar a ahorrar según tu situación actual y qué puedes hacer en tu caso concreto, seas autónomo, tengas una SL o ya estés pensando en algo más grande. Autónomo o SL. Es decir, que van a los dos, atacan a los dos sin meter esos criterios económicos que comentábamos, ¿eh? Todo sin tener que irte de España. Para ver el vídeo solo haz clic en el botón de aquí abajo y dime... Quiero ver una cosa, quiero ver si todas las los de ver más llegan a la misma landing o no. Registro nacional, registro nacional, registro nacional, todos son registro nacional. Vale, todos llegan a la misma landing. Entonces, también registro nacional. Todos son registro nacional. Entonces, el tema está en que las objeciones estas en llamada se las van a comer en más de, vamos, 70%, 80%. Y más como estos anuncios son a tráfico frío, porque ya sabéis cómo funciona el USL Funnel. Bien, y entramos un poquito por aquí, por esta página, que ya hemos visto que todos llevan aquí. Y vamos a analizar un poquito los copies, ¿vale? Para volver a seguir viendo si los criterios de cualificación se cumplen o no. Vale, aquí lo que te dices, autónomo o empresario que estás harto de ver cómo mes a mes la mitad de tu esfuerzo se va a pagar para pagar la fiesta de otros. Vale, autónomo o empresario, recordemos que no estamos cumpliendo aquí, no estamos llamando a los criterios de cualificación, que necesitamos para que nuestro servicio se haga rentable y por tanto que nos paguen y les demos un buen servicio, que al final lo que buscamos también, aparte de que nos paguen, son casos de éxito por pura lógica empresarial. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que ya aquí me está pidiendo nombre, me está pidiendo email, me está pidiendo WhatsApp, lo cual es positivo, no lo veo mal, pero a estas personas les va a llamar a alguien para pues cualificarlos. Entonces, es tiempo que esa persona de triaje va a emplear en alguien que se podía haber evitado que se registrara. ¿Me explico? Entonces, para mí esto es un problema, porque saturas a tu equipo comercial y luego lo que hay es muchísima rotación de comerciales, porque es que acaban hasta los juegos de atender a gente que no cualifica y que se puede evitar mucho antes en el anuncio. Es que no en la landing, es que en el anuncio. ¿Sí? Vale, te mostramos en un vídeo cómo puedes ahorrarte hasta un 50% en impuestos sin tener que salir de España de forma legal y segura, o hay que especificarlo de forma legal y segura. Ya es hora de proteger lo que tanto esfuerzo te ha costado conseguir. Aquí pues tocan un poquito la parte más emocional, ¿no? A esos empresarios que está muy bien, porque aquí tienes que tocar a la persona que está más cerca de comprarte y aquí buscas a la persona que ya está hasta los mismísimos huevos de que le asfixien a impuestos. No dejes que te quiten ni un euro más. Esta frase, ¿vale? Es como un poco, es que es muy emocional, pero ni un euro más, algo tienes que pagar, ¿no? Porque aunque le ahorres un 50% de impuestos, que veremos si es verdad o no, es que aunque te ahorren un 50% sigues pagando el otro 50% que no te ahorras. ¿Me explico? Y mira el vídeo que verás tras rellenar este formulario, ¿vale? Ya he hecho ahí bueno, vamos a ver más los copies que hay. Al contrario de lo que te han contado, sí puedes pagar menos impuestos, bien, aquí desafiando lo que los gestores te dicen, quedándote en España. El problema es que tu gestor no te ha dicho cómo hacerlo, bien, porque ya sabemos que una de las objeciones que nos van a poner es, mi gestor me ha dicho que no se puede hacer nada, todos me dicen que no se puede hacer nada, a pesar de que ya le he preguntado a 80 gestores, pues ya sabemos cómo va esto, porque la mayoría no saben cómo lograrlo. Está muy bien, pero al final, es lo que decía, esto es de boquita, ¿no? Es, te puedo ahorrar dinero, vale, ¿cómo me lo demuestras? No, porque te puedo ahorrar dinero, porque ya lo he hecho más veces, ya, pero alguien como yo, porque al fin y al cabo hay que entender una cosa, cualquiera que haya hecho llamadas de ventas, todo el mundo piensa lo siguiente, y es, mi caso es distinto. Todo el mundo piensa, mi caso es distinto, mi sector es diferente, mi empresa tiene una característica que no la tienen los demás. Y tú realmente dices, no, es que me da igual, o sea, mientras ganes X dinero, te puedo ahorrar Y, me da igual que tu empresa sea una peluquería, una pastelería, que tengas una fábrica, o sea, me da absolutamente igual, que tengas un hostel, pero ellos no lo ven así, mi caso siempre es distinto. Entonces, por mucho que yo te diga, te puedo ahorrar dinero, van a decir, mi caso es distinto. Entonces, por eso decía lo de separar embudos. Para mí es clave separar embudos. Y no solo esto, sino ya que estamos aquí, que ya vamos a ver el VSL, que lo tengo por aquí, ¿vale? Lo vamos a ver desde el inicio.
vamos a decir lo siguiente, y es, lo mejor es hacer un embudo a lead magnet. Es decir, que no es que todo el embudo dirige a llamadas, sino que primero te meto en por ejemplo, en una comunidad de School gratuita, en la cual tú ves alguna herramienta, la más sencilla o la más básica o lo que sea, que se puede aplicar. Y a partir de ahí es cuando te digo, vale, hay más cosas. Si quieres, agenda una llamada. Si tú facturas más de X, agenda una llamada. Y como ya has visto que te ha ayudado con una pequeña cosita, espérate a lo que viene después. Para lo de después me pagas. ¿Me explico? Algo así es lo que tendría que suceder en una empresa como fiscal. Y dicho esto, vamos a ver el vídeo, que aquí vamos a analizar un poquito el copy y luego vemos el vídeo. Dice, mira el vídeo para descubrir cómo ahorrarte hasta un 50% en impuestos sin tener que salir de España de forma legal y segura. Esto también es cierto que vale que digas lo de cómo ahorrarte hasta un 50% en impuestos, pero si tu promesa es un mínimo garantizado de un 10%, te devuelvo el dinero, y que la media está en un 25% de ahorro sobre el impuesto, es decir, sobre los impuestos que pagas, la media de lo que le ahorran a sus clientes es un 25%, ¿por qué vas a decir que te voy a ahorrar hasta un 50%? Aparte, es lo que decía antes, ¿no? Si la gente le tiene miedo a Hacienda y tenemos que, obviamente, establecer una promesa, hay que establecerla, pero sin sonar vendehumo, sin decir algo muy exagerado para que a la gente no le chirríe, ¿por qué no podemos decir en vez de cómo ahorrarte hasta un 25%, donde la gente va a conectar más? O sea, no es que vaya a conectar más, es que va a decir, vale, me cuadra más el 25% que un 50%, ¿sí? Y aquí ya el botón de agendas. Vale. Furia en las calles, la crisis desata de la cesta de la compra por la corrupción en la élite política en la causa indígena. La política española atrapada en miles de españoles salen a la ira. Protestas en España por impuestos de reforma. Está muy guay, la edición está muy guay. Aquí lo que están tocando es el dolor o sea, el pecado capital de la ira, la rabia, básicamente. ¿Por qué? Porque estás diciéndole, mira, que estás pagando y mira el gobierno en que se lo gasta. Y eso está bien por lo siguiente, porque tú cuando haces un embudo o cuando quieres vender un servicio, lo que quieres es dirigir tu mensaje a la persona que más cerca está de comprarte. Y la persona que más rabia tiene de llevar mucho tiempo pagando impuestos al gobierno es la que seguramente esté más cerca de pagarte. Entonces, guay. ¿Qué pasaría si cada vez que pagas impuestos vieras cómo ese dinero termina en comilonas, asesores inútiles, coches oficiales y aeropuertos vacíos? ¿Qué pasaría si en vez de destinarlo a hospitales, educación o pensiones, lo vieras irse por el desagüe de la corrupción y el despilfarro? España está que arde. Y el español quemado. Y mientras los que más trabajan son los que más pagan, Hacienda sigue apretando el cuello de autónomos y empresarios con inspecciones sorpresa, recargos absurdos y una presión fiscal. Lo de las inspecciones sorpresa, bajo mi punto de vista, aunque es verdad y no tienes por qué esconderlo, obviamente es una objeción que te pones delante. Porque te van a hacer una inspección, hagas lo que hagas. Lo hagas bien, lo hagas mal, lo hagas regular, lo hagas muy bien. Que no para de subir. Lo sientes cada trimestre, pero nadie hace nada. Hasta ahora. Puede sonar exagerado, pero es justo lo que sentimos los autónomos y empresarios cada vez que vemos cómo después de dejarnos la espalda trabajando, Hacienda se queda con más de la mitad de lo que generamos. Como si estuvieras trabajando los primeros 6 meses del año sin cobrar nada, solo para pagarle al Estado. Y no estoy en contra de pagar impuestos. Sabemos que hay que mantener unos servicios públicos. Lo hemos hecho toda la vida. Pero una cosa es contribuir y otra muy distinta es que te expriman. Porque nunca en la historia reciente habíamos estado tan asfixiados. Hasta aquí, en los anuncios, aquí también hay un problema. Y es que en los anuncios te hablan en este vídeo, bueno, ahora lo acabaremos de ver, te habla de cómo funciona una holding, o cómo funciona el AYE, o cómo funciona no sé qué de la gestión patrimonial. Hasta aquí, hasta este punto, llevamos más de la mitad de la USL. Quizá ahora me cambia, ¿no? Y te explica algo sobre ello. Hasta aquí solo ha tocado la parte emocional. Entonces, aquí hay una incoherencia entre lo que prometes en el anuncio y en lo que das en el vídeo. Hasta aquí, como digo, vamos a acabar de ver el vídeo.
Y mientras tanto, seguimos viendo cómo se malgasta nuestro dinero en chiringuitos políticos, en nuevos ministerios que no necesitamos y paguitas absurdas que ninguno de nosotros recibimos. Como autónomo o empresario, estamos pagando una fiesta a la que nadie nos ha invitado. Y eso duele. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Porque sí, claro que existe la opción de irse a Andorra, a Chipre o incluso a Dubái para pagar menos impuestos. Pero seamos sinceros, en España se vive muy bien. Y no todo el mundo tenemos un negocio que nos permite irnos fuera. Tampoco es bonito dejar atrás tu vida, tu familia, tus amigos, tu hogar. ¿Significa eso que tenemos que resignarnos y seguir dejando que nos expriman? No. Porque existen estructuras fiscales completamente legales que te permiten reducir drásticamente lo que pagas sin salir de España, sin cambiar de residencia y sin meterte en líos con Hacienda. Y cuando entiendes cómo funcionan, todo cambia. Empiezas a ver Me imagino que ahora explicará un poquito. Me imagino. que con el mismo esfuerzo puedes ganar mucho más, que puedes reinvertir, que puedes crecer, que puedes dejar de sentir que trabajas para el Estado. ¿Qué harías tú si en vez de pagar un 50% en impuestos, pudieras pagar un 20, un 15 o incluso menos? ¿Lo usarías para contratar, escalar tu negocio, ahorrar, invertir o simplemente para vivir con más tranquilidad? Sea lo que Ahora sí que ha tocado una parte un poquito emocional, pero también un poquito más racional, ¿no? En la parte de, oye, pues con ese dinero, ¿qué puedes hacer? Puedes invertir. Y con ese dinero puedes invertir ¿para qué? Para crecer más. Y si creces más, ¿qué sucede? Ahí sí que ha tocado una cosa que es, sigue siendo emocional, realmente, sigue siendo emocional, pero, oye, guay. sea, ese dinero es tuyo. Te lo has ganado tú y puedes retener hasta el último céntimo sin salir de España. Entonces, ¿qué puedes hacer para pagar menos? Muy fácil. Entender las reglas de juego de las grandes empresas y aplicarlas a tu negocio. Por ejemplo, si eres autónomo, puedes llegar a pagar más de la mitad de lo que ganas en impuestos, pero con una SL bien optimizada, puedes llegar a pagar la mitad de lo que pagas ahora. Y remarco, una SL bien optimizada. Si ya tienes una SL, quizás es el momento de crear un holding. Es decir, un conjunto de empresas que facturan entre sí y consiguen bajar la cantidad de impuestos al mínimo, siempre que uses ese dinero para seguir creciendo. Y ojo, porque no hace falta ser una empresa enorme para crear un holding. Pero hay más soluciones. Quizás por tu tipo de negocio se puede diseñar una AIE, que es una agrupación de empresas, o una patrimonial si tienes propiedades a tu cargo y quieres pagar menos y protegerlas de posibles embargos con Hacienda, que últimamente está como enfadada con el mundo. Da igual el tamaño de tu negocio, ya puede ser el autónomo más pequeño de todos o el emprendedor digital que solo tiene un portátil, o el dueño de un bar, un inversor, trader, o el lado Aquí contrario, es tener justo- ya 100 personas a tu Justo lo que hemos hablado antes, ¿no? De que todo el mundo piensa que mi caso es distinto, que todo el mundo le va a tener miedo a Hacienda por si le pueden multar, y metes aquí a todo el mundo. Metes en el mismo saco a gente que está con un negocio digital, a la gente que tiene un bar, y no sé quién más ha dicho. Esto, literalmente, este cambio, si tú hicieras 2 landings o 3 landings, uno para negocios digitales, otro para bares, otro para no sé quién, no sé cuánto, literalmente subiría el close rate, o sea, la tasa de cierre. Y no solo eso, no solo la tasa de cierre, sino el show rate. El show rate subiría también porque siendo tráfico frío, siendo todo tan emocional, a pesar de que estamos en un sector B2B y realmente tendríamos que dirigir nuestra comunicación a gente que está en un B2B medio y B2B alto, ¿sí? Es que 100% que si el show rate de esta gente está en torno a un 50%, lo subirías a un 65% simplemente haciendo diferentes landings, diferentes embudos, y tienen la capacidad para hacerlo a nivel económico. Y tampoco es tanto trabajo, es coger lo que ya tienes, duplicarlo y separar al menos dos embudos. Uno para negocios digitales y otro para negocios físicos, por ejemplo. Ya con eso aumentarías tanto show rate como close rate, o sea, 100%. cargo. Lo que quiero que entiendas es que siempre se puede pagar menos impuestos sin salir de España. Y lo puedes hacer de Siempre se pueden pagar menos impuestos sin salir de España. Vuelves a llamar a gente que no cumple los criterios de cualificación. forma totalmente legal y segura sin tener que esconderte de nada. Porque el problema no es que no existan soluciones para ti. El problema es que la mayoría de las gestorías trabajan en piloto automático y nunca te han hablado de nada de esto, bien porque no les interesa o bien porque no tienen ni idea de cómo hacerlo. Sea cual sea tu caso, si alguna vez te has planteado cómo pagar menos impuestos y te has encontrado con gestorías que solo saben declararte la renta o con gurús que te prometen montar una LLC en Estados Unidos sin contarte las inspecciones que te van a meter por el camino, existe una alternativa real, legal. Una regla del marketing es
Si quieres que no te consideren un gurú, no digas yo no soy un gurú. Si quieres que no te llamen vendehumos, no digas yo no soy un vendehumos, porque decir eso te hace parecerlo. Entonces, y segura. Se llama Fiscal, con X. Un equipo que diseña estructuras fiscales a medida, tanto nacional como internacionalmente, para que empresarios como tú puedan pagar menos impuestos sin tener que irse de su país, sin meterse en líos con Hacienda y sin tener que estar pendientes de hacer las cosas mal. vale, no vamos a ver mucho más, vamos a ver, agendar ahora va un Calendly, me parece. Vale, vamos a analizar aquí un poquito las preguntas. Vale, ¿cuál es tu situación actual? Obviamente, pues, a ver, vamos a poner, por ejemplo, que tengo una sociedad. ¿Qué más nos preguntaría? ¿Cuál es su actividad? Vamos a poner paleta, mismamente. O vamos a poner un bar. Vamos a poner un bar. Rango de facturación, vamos a poner que estamos en torno a los 50-100.000. ¿Qué es ahí cuando estamos a punto de cualificar o no? A ver qué nos pone. Vamos a poner que beneficio, ¿qué? Beneficio medio mensual. Antes preguntaba anual y aquí mensual, aquí te puedes liar. Vamos a poner en torno a 5.000 y 10.000, que es cuando estamos en esos criterios de cualificación, que no estamos, pero podríamos cualificar. Aquí vamos a poner que no tenemos un patrimonio superior a 1 millón. ¿Qué le gustaría conseguir? Vamos a poner ahorrar. ¿Estarías dispuesto a invertir para conseguir una solución? ¿Vale? Y aquí lo que te pregunta es... ¿vale? O sea, son preguntas realmente de cualificatorias todas estas. Vamos a poner cuánto podrías invertir. Vamos a poner de 1.000 a 2.000. Está guay porque realmente no te pones si puedes invertir menos, lo cual yo lo pondría, y si puede invertir menos de 1.000 euros, pues literalmente lo descualificaría, porque recordemos que el ticket son 3.000 euros. Eso sí que lo haría. Sí que están siendo preguntas buenas, porque lo que está viendo es, oye, si eres autónomo o SL, que es lo que te interesa, cuánto estás ganando, que ahí es donde están los criterios de cualificación, y si estás dispuesto a invertir. O sea, eso está perfecto. ¿Cuándo te gustaría empezar? Vale, vamos a poner en 6 meses. Nombre y apellido. Vale, y una vez pones ahí un poquito los datos, te dice, ya tenemos todo, por favor, selecciona el día y la hora que prefiera. Y hay como 3 días disponibles. Día 15, 16, 17. Vale. Estamos al sábado, 1, 2, 3, 4, 5, bueno. Hay algunos que van a 6 días vista, las agendas no está del todo mal, supongo que si tienen mucho volumen pues tienes que abrir, obviamente pues lo suyo sería que hubiera agendas para lunes, martes, miércoles máximo, porque así habría como 4, máximo 5 días hasta el día de la agenda. De aquí a 6 días pues lo que puede pasar es que pues, las personas que se suban que salgan a la calle, pues sabes que te puedes enamorar de 80 mujeres en un solo día, ¿no? Entonces, en 6 días se pueden enamorar de 30 más como tú. Entonces ahí se puede perder bastante, y más que recordemos que es tráfico frío, y el tráfico frío, una vez agendan, cuanto más tardes en tener la llamada, más complicado es que te aparezca esa persona en llamada. ¿Me explico? Entonces eso es bastante importante. Y no solo eso, analizando, sino que a pesar de que las preguntas de cualificación han sido buenas, yo he puesto que mi beneficio mensual, he puesto que era SL, entre 50 y 100.000 euros. SL, si no está por encima de los 120.000 euros, no les sale a cuenta pagar el servicio y aún así me dejan agendar llamada, tío. Entonces, si yo siguiera con esto, supongo que me llamarían de triaje. Yo creo que me pasarían a llamada, tío. Y sería hacerle perder el tiempo al del triaje, porque no comisionaría, al closer, que perdería 1 hora de su vida y no comisionaría, porque no me sale a cuenta pagar el servicio. Así que, tío, esa parte está fatal. Entonces, sacando un poquito de conclusiones breves, vamos a tocar los siguientes palos. Lo primero es que los criterios de cualificación ya habéis visto que no están definidos. Lo segundo es que no resolvemos el miedo a Hacienda con casos de éxito idénticos o que se puedan identificar. Lo segundo es que hay una incoherencia entre el anuncio, entre lo que promete el anuncio. O sea, tú en el anuncio prometes que te voy a enseñar lo que es un holding, lo que es o cómo te puedes ahorrar dinero, pero lo único que haces es tocar lo que viene siendo el tema emocional, ¿no? De que pagas mucho y la rabia porque la gente o los políticos se lo gasten en comilonas. Pero tocas solamente eso y dices, sí, bueno, hay holding, pero lo tocas por encima. En el anuncio prometes que te voy a enseñar lo que es un holding y cómo funciona, y lo tocas muy, muy por encima. Entonces, para mí hay una incoherencia entre en el anuncio y la landing, ¿sí? Y el problema de todo esto desemboca en que los comerciales van a estar descontentos. ¿Por qué? Porque va a haber un bajo show rate y un bajo close rate.
Va a estar el show rate en torno al 50-60%, cuando un negocio sano tiene que tener en torno al 80%, y el close rate tendría que estar por encima del 30% en cualquier negocio sano, y aquí estarán en torno de media, en torno al 20%. ¿Sí? Entonces, todo esto se puede mejorar con lo que hemos comentado. Así que, poquito más que comentar en este vídeo, espero que te haya servido. Así que nos vemos en un nuevo vídeo próximamente.